Segundo bloque de Línea de Tres. Estamos en mayo, mes de la memoria, y nos proponemos durante todo este mes mostrar nuevamente, como hicimos el año pasado, el vínculo entre el deporte y los derechos humanos. En este caso, entre el fútbol y los derechos humanos. Y aquí en Uruguay hay distintos grupos. Por ejemplo, hay un grupo de Peñarol, de hinchas de Peñarol, que vienen trabajando ya desde hace un tiempo, reivindicando distintos temas en materia de derechos humanos, haciendo reclamos y haciendo planteos, en este caso, a la directiva de la institución. Este año también vienen con una propuesta denominada Socio Eterno. Ya vamos a estar hablando en eso, y por eso recibimos aquí en el living a Richard Mariani, que es integrante de Hinchada con Memoria y el colectivo también Gol a la Impunidad. Richard, es un gusto recibirte. ¿Cómo andás? Bueno, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vos, junto a otros hinchas también, socios de Peñarol, vienen trabajando ya desde hace un tiempo. Recién lo mencionábamos. 2018, si se quiere, es como el punto de partida. Ustedes recordarán el caso Zuluaga, el jefe de seguridad de la selección uruguaya, bueno, que terminó también dejando su cargo a partir de una serie de movidas, de investigaciones periodísticas, pero también de reclamo de algunos hinchas. ¿Está ahí el punto de partida de este colectivo, digamos? Sí, este colectivo se inicia en el año 2018, como tú decís. Y bueno, en realidad es un colectivo que la militancia es específica sobre los derechos humanos, la militancia en contra de la impunidad, pero específicamente en el deporte. Y bueno, como tú decías, habían versiones periodísticas y también, bueno, información en las redes sociales que nosotros recogimos, hicimos ecos de eso, y aparte información oficial del Estado. Y para nosotros era una aberración, y sobre todo que en el deporte y sobre todo en la selección uruguaya haya una persona vinculada al terrorismo de Estado que en realidad caminaba por la sociedad impunemente. Y bueno, más allá de que la justicia no se expida, como en la mayoría de los casos pasa, bueno, nosotros llevamos adelante una campaña que se pedía la expulsión del jefe de seguridad de la selección en aquel tiempo. Y bueno, y se logró el objetivo, obviamente con un montón de organizaciones sociales y con la sociedad en sí misma trabajando en pos de ese objetivo, ¿no? Y a partir de allí, Richard, bueno, ¿cómo fue la organización? ¿Qué temas se plantearon? ¿Cómo fue la discusión interna que lleva hasta el día de hoy? Ustedes sigan realizando distintas reivindicaciones y reclamos. Y bueno, y lo que te lleva a la militancia en realidad es que día a día, por ejemplo, con esa campaña, ya automáticamente habíamos recibido información en ese año de que, por ejemplo, Gabazo y Cordero se encontraban en el padrón social de Peñarol. Entonces, como todo, guardamos esa información y bueno, cuando vimos el momento oportuno para poder realizar una campaña con la fuerza, con la logística y sobre todo preparando también, porque a veces capaz que desde afuera se ve que es muy común o muy fácil la militancia, pero esto no, esto es totalmente diferente a lo que uno puede pensar en un centro de trabajo, en un centro de estudio, en una cooperativa de vivienda. Esto es una hinchada de fútbol. Entonces, que es la expresión máxima de la sociedad, ¿no? Desde, hablando bien y pronto, desde están los grandes empresarios a también personas que cometen errores y pueden salir en la crónica roja. Entonces, nosotros tratamos de no involucrarnos con ese tema, no juzgar a las personas por ese tema, sino tratar de empezar a concientizar y a trabajar un aspecto que para nosotros es fundamental, que bueno, que es la lucha por la memoria, por la verdad y por la justicia, que en realidad los compañeros y compañeras que han sufrido a lo largo de la historia y han sido víctimas del terrorismo de Estado, han luchado por una sociedad más justa. ¿Y ustedes con qué se encontraron? Lo pienso sobre todo a nivel dirigencial. Hace poco nosotros hacíamos un informe de un club argentino de gimnasia que tiene una comisión de derechos humanos, y hablando de la memoria y de marzo, para ellos es el mes de la memoria, de que todos los clubes argentinos se manifiestan ese día. ¿Con qué te encontraste tú y quienes integran este colectivo cuando empezaron a plantear estas situaciones? Y nos encontramos que en realidad los que vamos hace un montón de años a la cancha ya sabemos el ambiente que es muy hostil y sobre todo que viene propio de la institucionalidad, de las instituciones, ¿no? De los clubes, ¿no? Que la resistencia parte de la cabeza de los dirigentes y de ahí se desparrama todo por los clubes hacia abajo. Pero bueno, por suerte quedan honrosas excepciones en todos los clubes de un montón de hinchas que se organizan y sobre todo en este último tiempo, bueno, vienen formando colectivos y se vienen pronunciando a favor de la lucha en contra de la impunidad y a favor de la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Y como tú decías, en Argentina, en realidad este tema no está en discusión, ya está como institucionalizado, ¿no? Desde los socios eternos en todos los clubes,
casi todos los clubes tienen, si no es una comisión de derechos humanos, tienen una comisión de memoria y trabajan fuertemente. Y también uno ve que cuando empiezan los partidos, sobre todo en marzo, que ellos también tienen el Día Nacional de la Memoria, por el golpe de Estado, que es el aniversario en Argentina, en realidad todos los clubes salen con una pancarta, salen con una proclama y hasta en sus redes sociales, ¿no? Acá creo que estamos muy lejos, pero por lo menos un montón de hinchas y bueno, sobre todo también en Peñarol, estamos como germinando esa semillita que esperemos que en un par de años esto se vean los frutos, ¿no? Pero no a nivel institucional, ¿no? O sea, ¿qué respuestas tienen a nivel institucional? Y a nivel institucional la resistencia, ¿no? Bien. La resistencia de que hay como un doble discurso en realidad, ¿no? Por un lado se trata de entreverar el asunto, de que se trata de entreverar los delitos de lesa humanidad con delitos comunes, se trata de decir que esto es política, en realidad esta charla también es política, todo es política en la vida, lo que no es política partidaria y con ese discurso, sobre todo, y a veces un discurso hasta de odio, que en realidad uno lo nota. A ver, el fútbol es el deporte más lindo del mundo, pero en realidad es un deporte muy clasista, ¿no? Usted esto lo puede ver todo el mundo. El que paga una entrada muy barata va a una tribuna atrás de un arco con un tejido al frente, y el que tiene mayor poder adquisitivo va a un palco y toma whisky de 25 años y no pasa nada. Pero el que se toma un vino para poder entrar a la cancha, ese sí es criminalizado, ese sí es señalado, y en realidad capaz que es un laburante que se rompió el lomo toda la semana para llevar a su familia. Y bueno, está siempre ese doble discurso, y como yo decía, eso siempre parte de las instituciones. Ojalá que esto empiece a cambiar, y bueno, y para cambiar hay que poner un poco el lomo, hay que poner un poco el rostro, y bueno, y hay que militar mucho en este sentido, y dar esta discusión, estos debates, y creo que son muy sanos para la sociedad. Mencionabas recién la campaña que llevaron adelante, la de expulsar del padrón social a Gabazo y Cordero, ¿no? Un montón de hinchas apoyaron esa situación. En su momento yo recuerdo al presidente Ignacio Rubio, presidente de Peñarol, decir que apoyaba la instancia o que le iba a discutir o conversar. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después de esa situación? Y la verdad que en un principio nosotros nos entusiasmamos por las declaraciones públicas que hacía, que están en todos lados, que él no iba a permitir que hayan violadores de derechos humanos en el padrón social, pero del discurso al hecho ya pasaron 2 años de esa hermosa campaña que en realidad se quiso minimizar por un lado, pero firmaron más de 2.500 socios, que es un montón de representatividad y es casi la totalidad de, por ejemplo, podríamos hablar de los votos que sacó el propio presidente. Entonces, el mensaje creo que es otro, en realidad, que nosotros le dimos al club y le dimos a la sociedad, porque más de 50 organizaciones sociales de todos los palos y todos los colores, las más representativas del país, desde Madres y Familiares, la FUCMAN, la FEU, el PIC-CNT, y bueno, y diversos sindicatos y colectivos. Y también nosotros lo que se logró en esa campaña fue que las peñas del club y las agrupaciones que conforman la hinchada, todas firmaron, hicieron sus propias cartas pidiendo la expulsión del club. Entonces creo que por primera vez también se dio un mensaje desde la sociedad en su conjunto y de los propios actores que son los hinchas también, o una parte de los actores del club que son los hinchas, hacia la dirigencia. Y bueno, y la dirigencia en realidad no hizo recibo de eso. Y como siempre, ¿no? Se trata de minimizar, se trata de criminalizar la movida, se trata de no escuchar y de enfriar y de encajonar, que es propiamente dicho la impunidad en sí misma, ¿no? Así se expresa la impunidad, tratando de que se juegue al olvido, tratando de entreverar los asuntos. Y bueno, yo creo que es un pésimo mensaje que la dirigencia actual está dando, ¿no? Bueno, justamente vos que estás en esta movida, ¿por qué crees que cuesta tanto, y lo hemos visto muchas veces en redes sociales, cuando ha pasado con Progreso, con Villa Española, con los propios jugadores teniendo voz, más allá del deporte en sí, del juego en sí, ¿por qué crees que nos cuesta tanto? Y todavía hay voces de resistencia que dicen, bueno, no vincular la política con el fútbol. ¿Por qué crees que no se puede? No es que no se pueda, ¿por qué crees que todavía hay mucha gente que piensa que hay que apartar lo político del deporte? Y yo creo que en realidad, o creemos que en realidad es algo filosófico, ¿no? Porque hay gente que te dice no vincular la política con el fútbol, pero todos sabemos que la mayoría de los dirigentes, si no son grandes empresarios del Uruguay, muchos están vinculados a la política partidaria. Hay muchos ejemplos, ¿no? En Peñarol mismo, ¿no? Siempre se habló que, bueno, que
que era como el bastión social de un partido político. Muchos dirigentes han sido diputados nacionales, han sido candidatos a intendente, han sido expresidentes del Uruguay. Entonces, es como en lo discursivo, nosotros seguimos insistiendo que es entreverar a la gente, pero en realidad en los hechos es que no querer aceptar que en realidad acá hubo un genocidio, hubo terrorismo de Estado, y que en verdad es algo mucho más profundo que los que dirigen los clubes, es la impunidad en sí misma, ¿no? O sea, que eso también parte, ¿no? O sea, hace muchos años uno podía ser cómplice o mismo también haber actuado en esas circunstancias, y después la impunidad a lo largo del tiempo, como en la actualidad, también se vuelve a expresar de la misma manera. Estamos repasando ya hace un ratito imágenes de la campaña Socio Eterno, que es lo que están realizando este año. Te consulto primero cómo surge esta iniciativa, qué es lo que están buscando. Y en realidad esta iniciativa ya estaba más o menos en el tintero cuando largamos la campaña obviamente para expulsar a Gabacio y Cordero del padrón social, pero creíamos que no era correspondiente porque tener 2 genocidas en el padrón social y pedir que se reconozcan a los desaparecidos y a las víctimas del terrorismo de Estado de nuestra hinchada, de nuestro club y de nuestros socios, en realidad no venía bien la movida, para decirlo de alguna manera. Como que no cuadraba. Pero no cuadraba, pero en realidad, a falta de respuesta de los dirigentes, también entendemos que es una necesidad y que nosotros queremos seguir conectando el pasado reciente, porque en realidad, a ver, los desaparecidos acá en Uruguay y en el mundo entero, en realidad es un delito que se sigue cometiendo, es la desaparición forzosa, o sea, es un delito de lesa humanidad que no prescribe. Si bien hay muchos delitos de lesa humanidad, el que no prescribe realmente y que se sigue cometiendo es la desaparición forzosa. Entonces, al no estar físicamente, es como que la persona, por eso es un delito muy aberrante. Desaparece la persona físicamente y eso es lo que no se puede recordar. No se puede. Usted imagínense que apenas hay alguna foto de algún desaparecido, o ni siquiera hay a veces, ¿no? Y más en esa época que no hay contenido en los padrones sociales, todo el mundo se borraba porque eran perseguidos. Entonces, es un poco humanizar a nuestros hinchas y recordarlos como fueron ellos, ¿no? Tenían sus historias, su vida, su familia, eran trabajadores, iban todos los fines de semana a la cancha, gritaban los goles, lloraban por su club. Entonces creo que es muy importante que los demás hinchas puedan entender de que en realidad hay hinchas que los desaparecieron por pensar distinto y que creían en una sociedad mucho más justa y que estaban con los más humildes en sus barrios, como ahora parte de la hinchada también hace, ¿no? Porque la hinchada de Peñarol hizo esto siempre, toda la vida. La hinchada de Peñarol siempre fue rebelde. La hinchada de Peñarol siempre se pronunció por las causas populares. Desde ahora que tienen ollas populares, muchos hinchas de Peñarol. En el año 2002, en la crisis, la hinchada de Peñarol puso un merendero para 120 chiquilines en la Unión. La hinchada de Peñarol hace 6 años juntó en el Palacio Peñarol más de 6.000 kilos de alimentos para el tornado de Dolores, para los inundados de San José. Entonces, también es el mensaje que se da que el fútbol es una herramienta de nuestra sociedad, donde nos da muchas alegrías el deporte, pero también es una herramienta que se puede ir construyendo sociedades de ahí. Y bueno, y esa también es parte de la resistencia de que algunos se creen dueños de los clubes y también se creen dueños de los sentimientos de la gente. Ustedes están planteando crear esta categoría simbólica de socio eterno, ¿no? Sí. Y entregarle un carnet de socio a los familiares de los desaparecidos. Esto probablemente en la cancha, ¿no? Hacer un acto y que se lleve adelante eso. ¿Han tenido respuesta ya de esto o aún no? No, mirá, la carta oficial la vamos a mandar entre hoy y mañana, en estos días. En realidad nosotros entendemos que ya suponemos cuál va a ser la respuesta del club, pero nosotros ¿Eso igual, que sería un no? Y porque ya se han expresado, obviamente, a veces no precisás expresarte con un comunicado oficial, pero en los hechos, como si no expulsás a los genocidas de tu padrón social, si vos no tratás de acercarte cuando la gente te está reclamando algo, yo creo que ya estás diciendo mucho sin decir nada. Entonces, lo que nosotros apostamos es a la conciencia colectiva y en el peor de los casos, para decirlo de alguna manera, si la institucionalidad no responde, esta movida, como viene siendo, lo van a hacer los hinchas. Lo ideal sería que sea en la cancha, con un partido homenaje o antes de empezar el partido, pero si no sucede eso, nosotros ya tenemos previsto, en realidad, hacerle nuestro propio reconocimiento a los hinchas, que en realidad esto no estamos inventando nada, como hoy decía
como decías tú, esto en Argentina ya se hizo, sobre todo el pionero fue Racing, donde ellos convocan a abuelas y Plaza de Mayo, a madres de Plaza de Mayo, y le entregan un carné simbólico y hacen la restitución histórica de los socios del club y los hinchas, ¿no? Richard, te agradecemos mucho tu visita. Bueno, esta muchas noche gracias a aquí ustedes por la invitación. a Línea 13. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos, hacemos una pausa, pero ya vamos a seguir en tema. Ya se viene el profesor Gabriel Quirici para analizar qué hay detrás, qué hubo detrás del Mundialito del 80. No se vayan, ya seguimos.